Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Juego por Dentro, el espacio de bienestar mental y emocional de Marca, de Radio Marca y de Marca.com, donde, hablamos un poco de esa parte del deporte que no se ve tanto en el alto rendimiento, y hoy tengo un invitado de lujo, el primer entrenador que viene al Juego por Dentro, Ibai Gómez. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Es futbolista, entrenador, toda una vida dedicada al fútbol, también padre de 3 hijos, así que sabe muy bien de eso, de conciliar, compaginar lo que es la familia, el deporte. Así que nada, muchas gracias por estar aquí, Ibai, hoy. Buenos días, gracias a vosotros por la invitación. Es un placer estar aquí y sobre todo para hablar de algo que creo que es tan importante. Lo primero de todo, preguntarte cómo estás. Pues estoy bien, con muchas ganas de volver a ejercer. Es cierto que han sido muchos meses, ¿no? De preparar, de estructurar, de organizar, de seguir aprendiendo, creciendo a todos los niveles, y sí que es cierto, ahora ya pues se acerca la hora de poder cerrar algo para que la temporada que viene volvamos a poder disfrutar y poner en marcha otro proyecto. ¿Cómo se viven estos meses en un entrenador? Arrancas una temporada, luego, vida del fútbol, ¿no? Los resultados mandan, decides con el club, ¿no? Echarte a un lado. ¿Cómo lo vives? ¿Con incertidumbre o ya preparándote lo mejor posible para coger ya un proyecto cuando se presente la oportunidad? Bueno, a ver, en mi caso es cierto que es pronto, ¿no? Yo me retiro hace 2 años y medio y es pronto para estar en la categoría que estamos. Entonces me lo tomo con mucha calma, sin ningún tipo de prisa. Sé que todo es un proceso y sobre todo pues porque estoy mentalizado, tanto en mi vida personal como en profesional, en crecer cada día, ¿no? En escuchar, compartir para mejorar, en disfrutar de los procesos, que creo que es muy importante. Y este tiempo que he estado fuera, pues tenía muy claro lo que creo que debía hacer y lo que hemos hecho, ¿no? Y cuando hablo en plural es porque mi grupo de trabajo hemos aprovechado para analizar lo que hicimos en Andorra, para esa experiencia que sirva como aprendizaje, y estos meses pues visitar diferentes estructuras para organizar las ideas que tenemos, sobre todo eso, estructurarlas, organizarlas, también con el inglés, por lo que pueda venir. Ya te digo, crecimiento profesional, personal muy grande durante estos meses. Qué bueno. No lo he dicho al principio, es que eres muy joven, tienes 36 años, entonces la audiencia seguro que te recordará, ¿no? De esa etapa brillante en el Athletic Bilbao, en el Alavés, y como entrenador que has empezado, es verdad que lo has contado otras veces y saldrá aquí, ¿no? Que tú has entrenado desde muy joven, y eso, al final, pues cuando ya lo tenías decidido, ¿no? Que cuando te retirases, quizás que ibas a coger un banquillo, te ha ido muy bien, ¿no? Has tenido una experiencia olímpica con la República Dominicana en París 2024, la experiencia en segunda red con el Arenas, que encima consigues el ascenso, increíble, y esta última etapa a la que te referías antes, en el Andorra, ¿no? En segunda división. Cuéntame un poco todo, porque claro, cómo fue todo, ¿no? Cómo lo viviste ese proceso, ¿no? De pasar de ser futbolista a ser entrenador. Bueno, como bien has dicho, yo al final compaginé ser jugador con ser entrenador. Yo con 13 añitos empecé a entrenar a chicos de 5, y estuve 13 temporadas seguidas siendo entrenador mientras que jugaba, ¿no? Entonces lo compaginaba y era una cosa que tenía muy claro que quería después. Saqué también los cursos de entrenador durante ese tiempo, y tenía muy claro que cuando no diese el nivel que requería la competición y tuviese que dar un paso al lado como jugador, lo que quería después, ¿no? Y también facilita la decisión, yo creo. Entonces, una vez que me retiro, ya me puse a entrenar al Santucho Juvenil División de Honor. El Santucho es el club de toda mi vida, donde me retiré además como jugador también, donde estuve 16 temporadas de jugador y 13 como entrenador, como os he dicho. Y ese año fue fantástico, un año que para la categoría, una categoría, pues la última de fútbol base, que es una categoría preciosa, de mucho nivel, salió un año bueno. Me llamaron tanto del Arenas de Segunda Ref como de República Dominicana para ser seleccionador sub-23 en los Juegos Olímpicos de París, y pude compaginar ambas. Sí que es cierto que llegué una semanita tarde a pretemporada en Arenas, pero me aceptaron compaginarlo. La experiencia de los Juegos Olímpicos es una experiencia increíble. Fue curioso cómo me llegó, pero pues después de estudiarlo creía que podíamos aportar al fútbol dominicano y que también esa experiencia me podía aportar a mí enriquecimiento y crecimiento. Y luego en el Arenas, pues la temporada pasada fue increíble. Quedamos campeones, sin ningún tipo de expectativas para lograrlo. Y fue un año también de disfrute, de aprendizaje, de crecimiento y de poder ganar un título que siempre creo que es súper difícil, ¿no? Y este año, pues es cierto que empezamos la temporada con muy buenos resultados.
Después los resultados no acompañaron. Creo que el juego, y lo hemos analizado mucho, el juego estaba bien. Sí que es cierto que nos hicimos un poquito previsibles y tal vez con poca profundidad, con menos llegada, menos peligro hacia el área rival. Pero en cuanto a juego tampoco había mucha diferencia, ¿no? Pero es cierto que al final, bueno, hay muchas cosas que creo que hay que tener en cuenta. Y creo que como estoy en un momento de la importancia, ¿no? de disfrutar de este proceso, de analizar todo bien, no solo los resultados. Bueno, sentí que era lo mejor para todos, dimos un paso a un lado, pero tengo muy claro que en los momentos menos buenos, no me gusta hablar de momentos malos, siempre me gusta hablar de momentos menos buenos, es de lo que más se aprende, y no tengo ninguna duda de que ir a Andorra fue un acierto total, y que salir también, y que fueron meses de aprendizaje, de mucho aprendizaje. Hablas mucho de aprendizaje, de crecimiento. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que, por ejemplo, tuviste en esta última experiencia en el Andorra? Que fueron pocos meses, pero me imagino que intensos, ¿no? Con esa pretemporada y ese debut, ¿no? En una categoría profesional, segunda división, todo un Andorra, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el mayor aprendizaje? Bueno, sobre todo, nosotros somos un grupo de trabajo en el que creemos mucho que por la evolución que ha tenido el fútbol, hoy en día necesitas tener muchas cosas bajo control, ¿no? Tanto análisis, tanto de juego, entrenamientos, y también lo que engloba más la preparación física, la alimentación, el descanso, etcétera, ¿no? Entonces sí que es cierto que creo que uno de los aprendizajes ha sido que nos tenemos que dar cuenta que cada cambio al final tiene resistencia, ¿no? Para los jugadores, para algunos más, otros menos, cada jugador es diferente, personalidades absolutamente diferentes, pero cada cambio siempre tiene resistencia. Y entonces, claro, llegas a Andorra, ¿no? Quieres hacer tal vez excesivos cambios, y claro, cuanto más cambios, más resistencia. Entonces llega un momento en el que yo creo que, bueno, pues a los jugadores se les puede hacer un poco duro mentalmente, ¿no? El tanto cambio, y creo que en el siguiente reto proyecto haremos pues la misma idea, porque al final es lo que creemos, pero sí igual de una manera más gradual, más progresiva, ¿no? Poco a poco. Bueno, eso ha sido uno de los aprendizajes, entre otros muchos que podríamos hablar. Te quería preguntar ahora, porque hablas de cambios, ¿no? Y yo te veo, pues, un entrenador y también un futbolista que, como curioso, ¿no? Que intentaba siempre aprender, sacar lo mejor de tus entrenadores, tus compañeros. Conociste, luego te preguntaré por él, por tu gran amigo Marcos Llorente, ¿no? Que te cambió un poco la visión del fútbol, ¿no? Y te quería preguntar por esos cambios, ¿a qué cambios te refieres? Yo sé que te apoyas mucho también en la ciencia, en pues el Big Data, ¿no? Creo que el fútbol está cambiando mucho, el fútbol moderno ya no hay más que verlo, ¿no? Como cualquier mínimo detalle, además al alto rendimiento, marca la diferencia. ¿Y qué cambios? ¿Cuáles son esos cambios? Y también, ya que estamos en este espacio, ¿no? de bienestar, de salud mental, también si estás teniendo en cuenta también ese acompañamiento más humano al futbolista. Sí, a ver, cambios al final. Cada entrenador tenemos un modelo, una propuesta, una forma de entrenar, una forma de entender, una forma de compartir, una forma de dirigir, de enseñar, de liderar, como queramos llamarlo, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio. Es cierto que al final hay entrenadores que solo se enfocan en lo que es el entrenamiento y el juego, hay otros entrenadores que se enfocan también, pues, en lo que te digo, ¿no? En esa preparación física, en el tema de alimentación, como tú dices, en el tema mental, ¿no? Y, bueno, pues nosotros creemos que así debe de ser, pero sí que es cierto que creo que, bueno, pues hay que hacerlo de una forma más progresiva, ¿no? Y también una cosa que vas aprendiendo es que al final el nivel de exigencia creo que debe ser para todos el mismo, el punto de partida, pero sí que es cierto que cada jugador es de una forma, ¿no? Las personalidades, ¿no? Entonces, ¿cómo logras conectar con cada uno de ellos? Para eso también tienes que conocer tú un poco cómo eres tú, ¿no? Te tienes que autoconocer, que creo que es clave, y a partir de ahí es mucho más sencillo, ¿no? Cuando conoces a cada jugador, a un jugador no le motivas de la misma forma que motivas a otro, entonces detectar cómo es cada jugador y qué necesita cada jugador en cada momento creo que es la clave, realmente, ¿no? Y como te digo, bueno, a algunos se les resiste más los cambios, a otros menos, entonces creo que sin duda ahora mismo somos mucho mejor grupo de trabajo que hace unos meses, pues porque al final creo que hay que aprender mucho de todo y como te digo, estamos en un momento muy temprano creo que de nuestra carrera. Y la verdad que creo que la clave es detectar, ¿no? qué necesita el jugador en cada momento, también lo más difícil. Y bueno, el tema mental es un tema muy importante. Te diría que el más, sin duda. Y ese tema mental, ¿cómo lo estás manejando ahora? Que imagino, ¿no? Hablas de ese autoconocimiento, de conocerte más. Estos espacios, ¿no? También
me imagino no paráis de viajar, de ver fútbol, ¿no? De prepararos de la mejor manera, pero también quizás es un momento, ¿no? Porque en el día a día es muy difícil parar, ¿no? Y además los entrenadores, yo lo he dicho varias veces en este espacio, de que a veces estáis muy solos, ¿no? Tenéis que tomar tantas decisiones en el día, pues con tu staff, con los jugadores, la directiva, los medios. Igual no ves ese momento, ¿no? Para parar muchas horas de trabajo, ¿no? Y quizás ahora sí que pues tienes esos espacios, esos periodos más de reflexión, de ver, pues mira, me equivoqué aquí, puedo mejorar esto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, a ver, soy una persona que afortunadamente dejé el ego de lado hace mucho tiempo. Creo que el ego desmedido te mata. Y realmente, bueno, tenemos una persona con la que estamos trabajando. Este tiempo ya te digo que he tenido la oportunidad pues, de poder adquirir nuevos conocimientos. Y lo que te digo al final de autoconocimiento y el conocer las personalidades de cada uno necesita en cada contexto diferente que liga las cosas de una manera diferente. Y conseguir eso creo que es lo más difícil, pero una vez que lo consigues, creo que tienes mucho ganado, ¿no? Creo que el año pasado en el Arenas conseguimos llegar a la mayoría de futbolistas. Creo que hay unos puntos determinantes que es el punto competitivo, ¿no? Que tienes, en este caso, el jugador de manera individual, de manera natural, el colectivo, ¿no? Luego también el grupo de trabajo, la cultura del club, la afición, la masa social. Hay diferentes elementos competitivos que es muy importante, ¿no? que debas de tener. Sí que es cierto que en Andorra, al final, esa masa social, esa cultura competitiva del fútbol, allí no se tiene. Entonces, necesitas sacarla tú, ¿no? De los jugadores de manera individual, de manera colectiva, y claro, pues también el grupo de trabajo, en este caso el staff y los jugadores, pues por naturaleza tienen más elementos competitivos o menos. Y lograr muchas veces ser un equipo competitivo creo que es clave. En este caso no lo logramos, o eso sentí yo, y bueno, no tengo problema por admitir que no fuimos capaces de sacar esa competitividad en un momento importante del equipo que creo que es necesaria. Sin duda. Estuvo aquí hace poco, es un episodio que ya que ha salido, que lo podéis ver, de Lola Fernández Ochoa, pues con la Fundación Blanca, tiene convenios con la Liga, ¿no? Y me contó un dato que te quiero compartir, que ellos hacen talleres, ¿no? En equipos de primera y segunda división, hablando de salud mental, entran en los vestuarios, y me llamó la atención que dijo que llevaban ya más de 20 talleres, que solo en 3 equipos se había quedado el entrenador a esa charla para conocer un poco datos de cómo se puede hacer, ¿no? Porque al final ella decía, le sorprendía ese dato, porque el entrenador, al final, es el primero que va a ver cuando un jugador no está bien, por ejemplo, pero no está bien porque le puede pasar algo, ¿no? Detectar o ha dormido mal porque tiene un hijo y lo está pasando mal, o ha discutido con su pareja o lo que sea, ¿no? Un problema fuera del campo que al final lo traes, ¿no? Va contigo a donde sea, ¿no? Y el fútbol no es ajeno. Entonces llamó la atención ese dato, ¿no? No sé qué piensas tú de eso, si la salud mental, cómo está el tema, de más un poco extrapolarlo a tu carrera como futbolista y a cómo está ahora que has entrado, pues, y lo vives como entrenador. Sí, bueno, al final el entrenador no deja de ser, no sé si llamarlo palabra líder, pero es una persona que tiene que liderar en cierto modo, ¿no? Y creo que para liderar en este caso a un equipo mentalmente, el que tiene que estar mentalmente bien es el entrenador, ¿no? Entonces creo que el contexto, el cómo vives, el cómo estás en casa, el cómo gestionas el día a día, el cómo gestionas las victorias, cómo gestionas las derrotas, creo que hay que hacer un trabajo propio en el entrenador para que el entrenador esté bien y pueda, en este caso, transmitir bien al grupo, ¿no? Al equipo, a nivel individual y a nivel colectivo. Y como te digo, que creo que es muy, muy importante detectar las personalidades del jugador. Entonces creo que es muy importante que tú seas el primero que conoce, ¿no? Que conoce el cómo hacerlo, o por lo menos conoce. Hay diferentes formas, ¿eh? Hay muchas formas diferentes. Yo he trabajado como jugador de una forma, ahora estamos trabajando de otra forma. Previo a esto hemos trabajado de otra forma. Hay muchas formas de poder trabajar lo que es no sé si llamarlo salud mental o el trabajo mental, el psicológico, el biológico, ambas, que para mí el conjunto de ambas es la clave. Y creo que, bueno, yo ahora estoy muy contento por cómo lo estamos trabajando. Creo que le he dado prioridad a eso porque, como te digo, es que al final soy de los que piensa y he pasado como jugador, que si un jugador está bien mentalmente, cuando hablamos de confianza es estar bien mentalmente, el pensar bien sobre todo, ¿no? Si creo que el jugador piensa bien, es más rápido, salta más, es mucho más preciso en las acciones, piensa mejor también en lo que es el juego, entiende mejor el juego. Y parece que es una cosa
¿cómo va a ser, ¿no? Que la confianza y todo eso. Sin duda, cuando hablamos de confianza creo que sobre todo es el pensar bien. Si tú consigues que el jugador piense bien, es brutal, y para eso también el entrenador tiene que pensar bien, ¿no? Entonces hay mucho trabajo detrás, pero me parece un trabajo clave para el entrenador. Hablabas antes de ego, me llamaba la atención, ¿no? Que decías, lo aparto a un lado, lo he apartado a un lado, como entrenador, ¿no? ¿Qué pasa con el ego actualmente en el fútbol? Los jugadores que al final pues no dejan de ser egoístas, ¿no? Quieren jugar, pero tú como entrenador, ¿cómo manejas eso a la hora de pues que no pueden jugar todos, lo importante es el colectivo, ¿no? Pero ¿cómo haces llegar ese mensaje a un futbolista que va a pensar más en él, ¿no? En que quiere jugar, ¿no? Pero también que lo quería relacionar porque hay jugadores que dicen, ¿no? En algunas entrevistas que me ha gustado este entrenador porque me ha dicho la verdad, ¿no? Porque, claro. Pero claro, es que hay entrenadores no dicen la verdad o no son transparentes con los jugadores. ¿Cómo es eso? Bueno, creo que ahí está la clave. Al final, yo creo que el mensaje tiene que ser que hay un punto de exigencia máximo para cada uno de ellos, y que es la única forma que en este caso tiene de entrar, pero nada te asegura entrar. Yo creo que al final el jugador lo que tiene que hacer es lo que está en sus manos, pero luego se tiene que dar cuenta que en este caso hay una persona o más de una, ¿no? Un colectivo de trabajo, staff, grupo de trabajo, que toma la decisión de quién juega y quién no. Todos no pueden jugar, entonces eso ya no está en tus manos, ¿no? Lo que sí que creo yo como entrenador, y creo que transmito mucho a los jugadores, es que el nivel de exigencia máximo es lo único que te puede acercar a jugar, pero nada te asegura jugar. Todos no pueden jugar, y eso yo creo que hay que ser sincero con el jugador. Es imposible decirle a este jugador vas a jugar, porque si les dices a todos que van a jugar, o que si entrenan así van a jugar, no pueden jugar todos, o sea, le estás engañando, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes momentos en la temporada, creo que hay estados de forma, que es difícil detectar también ese estado de forma del jugador, algunos participarán más, otros menos. Hoy en día creo que además es verdad que el jugador ya no le vale, ¿no? Con ser un jugador que entra de vez en cuando, el jugador siempre quiere y no le es suficiente nunca. Y a mí me parece bien, que el jugador tenga ese hambre, esa ambición por jugar, por querer jugar, pero siempre y cuando no ponga lo individual por encima de lo colectivo, ¿no? Yo siempre explico que si fui una época un buen suplente, yo era suplente, sabía mi rol, lo asumía y siempre quería que el equipo ganase, y luego fui un mal suplente. Y es verdad que se te pasan mensajes por la cabeza de decir, oye, el de tu posición que lo haga mal, oye, prefiero perder cuando no juego, y se te pasan esos mensajes por la cabeza. Es heavy, pero es verdad. Es verdad, y el que me diga lo contrario creo que miente, ¿no? Entonces, creo que hay un trabajo ahí. Hay un trabajo ahí de poner lo colectivo por encima de lo individual. Creo que el ejemplo claro es lo que ha conseguido Luis Enrique con el Paris Saint-Germain. Jugadores, bueno, en este caso creo que hay ejemplos absolutamente claros, que es Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia, jugadores que son de otro nivel, y ves y bueno, están a disposición del equipo en todo momento. El otro día en el minuto 65 le quita a Ousmane y se ve cómo está animando al resto del equipo. Creo que conseguir eso es lo que verdaderamente es lo que te acerca a ganar, y la verdad que me gusta, ¿no? Me gusta que una persona, en este caso entrenador como Luis Enrique, haya dado ese ejemplo y que sea capaz el equipo de ganar, porque creo que nos hace bien a todos. Le hace bien al fútbol, le hace bien a los colectivos y le hace bien incluso a las personas como seres humanos también. Has nombrado a Luis Enrique, te iba a traer algunos temas de Estamos en Marca, te tengo que preguntar por cosas de actualidad, y lo primero, ¿no? Ya que lo has nombrado, qué barbaridad lo de los entrenadores españoles. Es que en las 3 finales europeas, de los 6, hay 4 españoles: Luis Enrique, Arteta, Íñigo López y Unai Emery. Sí. Pero no nos olvidemos del fútbol femenino. La Champions femenina, el Olympique de Lyon contra el Barcelona, los 2 también son españoles. ¿Qué tienen los entrenadores españoles que consiguen tanto éxito? Bueno, yo creo que no damos valor a lo que tenemos. Siempre miramos fuera, pero nos pasa con todo en la vida, ¿eh? O sea, vivimos en un lugar maravilloso y siempre queremos ir fuera de vacaciones y está muy bien conocer el mundo, pero tenemos, creo que, valor a lo que tenemos en casa, ¿no? Y al final los datos ahí están, ya no solo como entrenadores, sino como jugadores también, ¿no? Creo que el fútbol en España, en este caso, es ejemplo absoluto de una forma de trabajar, de una mentalidad, de un estilo. Viene mucha gente. Yo he tenido la suerte en este caso de tener visitas de Japón, y ellos te dicen, ¿no? Es que al final creo que además que Japón es una cultura, en ese caso, son un ejemplo absoluto de que vamos a ir a donde creemos que es el mejor lugar para aprender, y aquí vienen mucho. Creo que están aprendiendo mucho aquí, esto lo dicen.
Entonces creo que tenemos que dar valor, mucho valor a lo que tenemos. Somos unos afortunados de poder tenernos unos a otros, de poder aprender entre nosotros, de poder compartir. Y como te digo, muchas veces nos olvidamos, ¿no? Del valor que tiene lo de casa. Cuéntame un poco lo que puedas contar, ¿eh? Te voy a preguntar porque has estado de una especie de stage, ¿no? Sí, Hace unas semanas en Inglaterra. Has podido ir a ver cómo trabajan precisamente, ¿no? El Aston Villa de Emery, el Arsenal de Arteta y también el Bournemouth de Iraola, que, bueno, está siendo, también le conoces muy bien. Cuéntame algo que te haya llamado la atención de su manera de trabajar, no sé, bueno, sin ir a lo futbolístico, puede ser lo emocional, cómo habla o cómo se dirige a su staff, a los jugadores, no sé, ¿qué te llamó la atención? Bueno, pues mira, lo que más me llama la atención es que son 3 formas de trabajar totalmente diferentes, absolutamente diferentes. Por eso yo muchas veces digo que no hay una forma exacta para el éxito, ¿no? Son 3 estructuras totalmente diferentes, 3 formas de trabajar, 3 formas de llevar el día a día, 3 formas de comunicar con el jugador totalmente diferentes, 3 formas de comunicar como entrenadores con el staff totalmente diferentes y las 3 exitosas. Entonces, por eso digo que al final yo creo que cada uno de nosotros tenemos que tener nuestra esencia, a partir de ahí creer en lo que haces absolutamente y ir cogiendo, pues, copiando ideas en este caso, ¿no? De unos, de otros, pero siempre con tu esencia, ¿no? Sin cambiar tu esencia. Las ideas que te vayan llamando la atención o que te sientas reflejado en ellas, pues oye, es lo que he hecho yo allí, ¿no? Al final, pues Unai Emery sabemos lo pasional que es, ya se le ve, lo enérgico que es, desde esa energía, desde esa pasión, desde ese entusiasmo, creo que es un líder que contagia, sin ninguna duda, contagia al staff, contagia a los jugadores. En el otro caso, Andoni Iraola, desde una perspectiva pues de menos, tal vez de menos contacto, ¿no? Con el staff, con el jugador, pues de algo más sencillo, desde la sencillez, también es capaz de sacar el rendimiento que saca los jugadores, tal vez con menos grupo de trabajo, tal vez no seguro, con mucho menos grupo de trabajo que Aston Villa y Arsenal, y en el caso de Mikel, pues para mí llegó, aluciné, era la NASA, ¿no? Un grupo de trabajo espectacular con no se les escapa nada o no intentan que no se les escape nada, gente muy preparada, muy accesibles, que a mí me dejaron alucinar. Yo la verdad que estoy a los 3, Andoni obviamente fue mi compañero y pues al final le conocía mucho más, pero tanto Unai como Mikel y todo su grupo de trabajo accedieron a la visita y bueno, aprendimos mucho, sobre todo. Sí que es cierto que bueno, las ideas que tienes tú sobre el fútbol las tienes y ya está, es tu modelo, tu idea, tu propuesta, y ahí puede haber debates entre unos y otros porque cada uno vemos el fútbol de una forma, pero sí que es cierto que nos ayuda mucho pues a ideas que teníamos nosotros, a cómo estructurarlas y organizarlas. Interesante. Ahora voy a ir a un caso opuesto, ¿no? Y cercano para ti, como es el Athletic Bilbao, que ya ha anunciado el próximo entrenador la próxima temporada, que es Terzic. Llega de fuera, esto, pues bueno, en vez de apostar por un entrenador español, no lo juzgamos desde aquí, que habrán visto, ha tenido éxito en el Borussia Dortmund, en Alemania. Tú que trabajaste, me voy a remontar un poco a tu época de futbolista, ¿no? Trabajaste con Bielsa, alguien de fuera, externo. ¿Qué tiene que empaparse ese entrenador que venga a un club que es... No hay uno igual en el mundo, tú lo sabes bien, el Athletic Bilbao, con una filosofía distinta, y si crees que le va a ir bien a este entrenador? Bueno, a ver, por un lado, a mí pues obviamente me da pena, he tenido a Ernesto, siempre he hablado de Ernesto maravillas, es cierto que al final todo empieza y todo acaba. Creo que Ernesto es un ejemplo absoluto de lo que es el Athletic y de la cultura Athletic, ¿no? En este caso, bueno, han optado por un entrenador de fuera. Creo que esto es analizado y creo incluso que a nivel de rendimiento creo que a los jugadores les puede venir bien, ¿no? Pues que te venga un entrenador que no conoce. Al final si venía pues Andoni, Íñigo Pérez, que sonaban, ¿no? Creo que llevan muchos años con Ernesto, con una persona muy cercana, que conoce mucho a los jugadores, que incluso llega un momento en el que, bueno, pues Andoni y Íñigo también son gente muy cercana que también se conocen, y creo que ese cambio de chip de traer a una persona que no va a tener esos vínculos emocionales, creo que al equipo le puede venir bien. Y en el caso que dices de Edin Terzic de adaptarse, creo que a Athletic es muy fácil adaptarse. Lo que es una filosofía única, es una cultura muy marcada y una cultura que cuando la vives de dentro te enamora. Entonces yo creo que Edin Terzic y cualquier entrenador que venga, como le pasó a Marcelo en este caso, se va a enamorar de la cultura, va sin ninguna duda a integrar lo que realmente es la cultura Athletic, la filosofía Athletic, y en ese caso cuando pasa eso normalmente pues bueno, hay
hay un enamoramiento mutuo que creo que va a ser así. Luego, en lo que hablamos siempre, el resultado depende de millones de factores, muchos de ellos muy incontrolables, entonces no sé predecir qué pasará, pero es verdad que creo que es un acierto por parte de Athletic y en este caso creo que Edin Terzic va a estar muy feliz de poder estar en Athletic. Ojalá le vaya bien. Te quiero preguntar por tu amigo Marcos Llorente, que está increíble, ¿no? Tú que le conoces tan de cerca. No entiendo, pero bueno, al final hay mucho hater, tú lo sabes en redes sociales, mucho crítico, pero es que es indudable, va a ir al Mundial, está haciendo un temporadón en el Atlético de Madrid. Tú que le conoces tan bien, más allá de que estar al día, que además a ti te cambió también tu carrera futbolística cuando coincidisteis en el Alavés, esa mentalidad, a mí me llama mucho la atención la mentalidad que tiene de, bueno, esa apertura de mente y luego trabajar y ahí está el resultado, ¿no? A mí me cambió la vida a todos los niveles, a nivel personal, a nivel profesional. Yo le conozco muy de cerca, sé cómo es, una persona muy disruptiva. Al final, yo ya soy consciente desde hace mucho tiempo que una vez que te sales de lo que es el guión marcado, pues vas a tener gente a favor, pero vas a tener mucha gente en contra, ¿no? Y al final hace mucho más ruido la gente que está en contra que la gente que está a favor. Creo que Marcos lo que hace es compartir lo que a él le va bien, en este caso nosotros también, lo que a nosotros nos va bien, lo que nosotros confiamos, ¿no? Intentándonos acercarnos a lo que creemos que es mucho más natural de lo que nos han hecho creer. Creo que respetando mucho a lo que los demás pueden pensar o no. Al final lo único que decimos es lo que nos va bien, compartirlo, pruébalo si quieres. No obligamos a nadie y en este caso pues bueno, creo que es un ejemplo. Obviamente tiene una parte de genética sin ninguna duda, viene de una familia de deportistas de muchísimo nivel, pero yo conozco la vida de Marcos, ¿no? Marcos lo que hizo muy difícil hoy en día en su adolescencia, optar por seguir un estilo de vida absolutamente enfocado a la salud, que no es nada fácil. Su adolescencia se privó de muchas cosas que creo que no conozca a nadie que lo haya hecho. Entonces, por eso te digo que a Marcos no le ha regalado a nadie nada. Marcos con 14, 15, 16, 17, 18 años no salía de los fines de semana, él estaba enfocado a la salud, al fútbol, porque era lo que le hacía feliz. La presión que tuviese social del resto no le importaba, ahí se le ve hoy también, ¿no? Hoy en día la personalidad que tiene, eso creo que es un paso y yo estoy aprendiendo mucho de él. Al final que seas capaz de que te dé igual lo que puedan decir de ti, ¿no? Que tú con tus ideas y obviamente aprendizajes, compartirlos sin que te importe lo que puedan decir, creo que ayuda mucho a poder luego también rendir como rinde en el campo. Para mí es un ejemplo absoluto a todos los niveles y creo que debería de serlo para todo el mundo, ¿no? Es trabajo, es mentalidad, te puede parecer estar de acuerdo en ciertas cosas o no estar de acuerdo, pero sobre todo a nivel de trabajo y mentalidad creo que es un ejemplo absoluto. Totalmente. Te voy a preguntar sin que te metas en un charco, ¿no? Has llegado a la redacción de Marca y has alucinado, ¿no? Toda la vorágine informativa que hay con el Real Madrid, lo que está pasando. Bueno, te quería preguntar más como tú ahora, como entrenador, ¿no? ¿Cómo maneja un entrenador algo así, viendo un poco que el origen todo se originó en un entrenador que venía preparado a cambiar, pues al final es como Xabi Alonso, y que no se ha podido dar y al final pues los jugadores y el entrenador ahí como que está un poco al margen? ¿Cómo se maneja una situación así? A ver, no me gusta hablar de cosas que yo realmente no sé qué es verdad, qué no es verdad. A mí me ha pasado, ¿no? Como jugador, que sacaban cosas que no eran verdad y yo decía, joder, pues si esto es mentira, o sea, soy yo el que lo vivo y esto es mentira. Entonces, no sé hasta qué punto es verdad o no es verdad. Yo lo único que puedo decir es que me da pena que el Real Madrid no haya aprovechado un entrenador como Xabi Alonso. Un entrenador que creo que demostró estar muy preparado, hacer lo que hizo en Leverkusen. Creo que es de un nivel altísimo, no sé cuántos años lleva ganando la Liga al Bayern de Múnich y consiguió arrebatársela. Creo que además, bueno, él conocía la cultura de lo que es el Real Madrid, jugador exitoso en el club, un jugador creo que elegante, aparte de todos los conocimientos que pueda tener como entrenador. Y más que otra cosa, lo que puedo decir es que es una pena porque creo que sería un entrenador para un gran proyecto en el Real Madrid. Bueno, ahora lo único desearle que sea donde sea lo vuelva a tener, que seguro que pronto, y estoy convencido que va a ser un proyecto exitoso ahí donde esté. Como exitoso va a ser el proyecto que cojas, Ibai, que seguro que llegará pronto, te veremos en los banquillos. Te quería preguntar, para ir terminando, ¿con qué versión de ti se va a encontrar el equipo que cojas? Bueno, a ver, yo lo que tengo claro es que el equipo que coja va a tener un sello de identidad, eso no tengo ninguna duda, que eso lo vamos a lograr porque creo mucho en lo que hacemos.
Y sí que es cierto que más que las categorías ahora mismo, el siguiente paso que me gustaría dar es algo con una cultura competitiva, exigente, masa social, porque creo que me veo muy reflejado con eso. Igual es cultural por haberlo vivido en Athletic, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que el paso que debo dar es coger algo en ese sentido, porque considero que si logramos que el equipo genere ese sello de identidad de equipo alegre, de equipo intenso, de equipo que transmite ser un equipo proactivo, un equipo que va a apretar arriba, un equipo que es protagonista con balón, creo que al final la masa social se va a sentir muy identificada. Y creo que esa unión, ¿no? Si una masa social competitiva y exigente se siente identificada con el equipo, creo que logra ser imparable. Entonces, es lo único que puedo decir es que a donde vaya va a ser un equipo con un sello de identidad claro. Eso lo tengo claro porque es mi forma de ver la vida, el fútbol, y en este caso es lo que quiero transmitir. Y seguro que lo veremos pronto y lo disfrutaremos. Un mensaje final que quieras dejar. Sé que has hablado mucho de la mente, ¿no? Que es muy importante, no sé el peso que le das. Un mensaje final para dejar aquí o algo que quieras compartir. Bueno, simplemente quiero compartir que al final la vida va de experiencias, aprendizajes, de crecimiento. Creo que cuando hablamos de alguien, de algo, dice mucho más de nosotros que esa persona de la que estamos hablando. Entonces creo que es importante conocernos a nosotros mismos, porque muchas veces no paramos, la vida no nos da para parar ahora mismo. Es verdad que bueno, me siento un afortunado de poder parar y poder conocerme, pero creo que la clave es ese, ¿no? Conocer, intentar generar esa felicidad, porque al final la felicidad realmente o lo buscas dentro o es imposible. En lo externo la felicidad no está, por mucho que creamos que sí, y os lo digo por experiencia propia. Compras 1000 cosas y al final la felicidad no llega, la felicidad está dentro, y para poder ser feliz es conocerte, aprender, crecer y luego compartir esa felicidad, porque creo que verdaderamente es ayudar a la gente y ver que estás, ¿no? Que esa gente conecta contigo es la mayor alegría que te puede dar la vida. Qué bueno y potente este mensaje. Muchas gracias, Ibai, por estar aquí. Ha sido un placer, un lujo, así que te vaya muy bien. Gracias a vosotros y nada, para cualquier cosa ya sabéis dónde estoy. Gracias a todos. Nos vemos en más episodios del Juego por Dentro.